donde estén ubicados, les va a decir cuál es el bien jurídico tutelado principal que se protege. Más allá de que la figura secundariamente tenga previsto un ataque a la libertad o un ataque a la vida de la persona, ¿sí? Por ejemplo, el 165 o por ejemplo el 168, que es el delito de extorsión. Bien. Es importante que ustedes sepan diferenciar cuando hablen de extorsión lo que es la intimidación, que esto yo creo que lo marqué la semana pasada, pero lo resalto de nuevo por las dudas. Lo que es la intimidación propia, que es la primera parte del primer párrafo del 168, y la segunda parte, que es la intimidación engañosa, ¿sí? Que hace a la simulación de una autoridad o que hace a la simulación de la orden de una autoridad pública, ¿sí? Eso es una cosa, ¿sí?, distinta a la prevista en el segundo párrafo, que es la extorsión totalmente documental, ¿sí? Cuando ustedes vayan a los libros o los manuales van a ver que se les presenta una problemática para definir el tema de a qué documento se refiere el tipo penal del segundo párrafo. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo van a ver que en la última parte les dice documentos que produzcan efectos jurídicos, ¿sí? Si nosotros entendemos que el bien jurídico tutelado es patrimonial, es el patrimonio, ese razonamiento nos puede llevar a deducir que cuando el primer párrafo hace referencia a documentos, está haciendo referencia a documentos que producen efectos patrimoniales, ¿sí? Ya sean los de crédito, puede ser un pagaré, por ejemplo, un cheque y demás. Uno podría deducir inmediatamente eso, de lo que dice la norma, de lo que dice el título, de lo que dice el capítulo y demás. Ahora, cuando llegamos al segundo párrafo, nos encontramos con que la norma dice obliga a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Entonces, esta nueva enumeración de documentos más específica lleva a los actores a, digamos, cierta discusión sobre la cuestión, tratando de definir a qué tipo de documentos se refieren, ¿sí? Por eso algunos llevan, que es la mayoría y llevan razón en lo que plantean, ¿en qué? En que los documentos del primer párrafo son documentos que producen efectos jurídicos, ¿sí?, pero no se refiere a documentos de crédito. Cuando yo hablo de documentos de crédito, estoy haciendo referencia a cheque, ¿sí?, a pagaré, a letras de cambio, lo que fuere, que en definitiva esos documentos llevan insertos en el cuerpo del mismo lo que es una obligación monetaria, ¿sí? En cambio, los documentos del primer párrafo pueden tener efectos patrimoniales sin ser de título o de crédito. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? En referencia a esto, Taza marca muy bien la diferencia y es muy claro, ¿sí? Yo creo que ustedes a través de la página TREA que pueden acceder tienen acceso a D'Alessio, ¿no? Si tienen acceso a D'Alessio, hagan así. ¿Sí? Bueno, D'Alessio también explica muy bien el tema y es un poco, lo desarrollo un poco más, ¿sí? Pero está muy bien explicado en el libro, chicos, de D'Alessio, el tema. Muy bien. Bien, si a ustedes les preguntan, si a ustedes en el parcial les aparece la pregunta extorsión documental, ¿sí?, la pregunta está haciendo referencia al segundo párrafo. Se los marco bien, ¿por qué? Porque puede prestarse a confusión, ¿sí?, entre el primero y el segundo. Después, siempre tengan presente que cuando hablan de extorsión, están hablando de que alguien, mediante intimidación, obliga a otro, ¿sí?, obliga a otro, ese es el verbo típico, obligar, ¿a qué? A hacer que le entregue una cosa, como ejemplo del primer párrafo, o a suscribir, por ejemplo, un pagaré como un segundo ejemplo para el segundo párrafo, ¿sí? Muy bien.
En cuanto al aspecto subjetivo, no hay ninguna duda de que estamos hablando de que es una figura dolosa, ¿sí? Es una figura dolosa. Cuando ustedes hablen de figuras dolosas, siempre tengan presente, primero, el conocimiento y segundo, la voluntad. Esto se los marco ¿por qué? Porque el dolo se construye a partir de estos dos elementos, ¿sí? Yo primero tengo que conocer que estoy obligando a otro mediante intimidación a que me entregue una suma de dinero, ¿sí? Tengo que conocer que esta intimidación es injusta, que es grave, que es seria, y después tengo que tener la voluntad de llevar adelante esta conducta, ¿sí? Es decir, siempre que ustedes construyan el dolo, siempre que construyan el dolo, se construye a partir de estos dos elementos, el elemento conoscitivo y el elemento volitivo, ¿sí? ¿Por qué lo marco esto? Porque si el día de mañana se les plantea un caso para resolver y nosotros tenemos que la persona conoce todos los elementos, ¿sí? Conoce todos los elementos, pero no tiene la voluntad de desarrollar la conducta o de ejecutar la conducta, ¿sí? Nos va a estar faltando un elemento esencial para decir que ha existido dolo. Y si la conducta o el tipo penal solamente, ¿sí? Solamente está prevista de manera dolosa, ¿qué es lo que vamos a tener acá, ante la ausencia de uno de esos elementos? ¿Qué tendríamos? La tipicidad. Tendríamos la tipicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no está prevista la forma culposa y tampoco tenemos una conducta que encuadre en la figura dolosa, claramente se tiene que resolver por la tipicidad, ¿sí? Tengan presente eso, chicos. Siempre, y esto se los marco por si se les plantea que tengan que resolver un caso, lo que fuere, ¿sí? Cuando ustedes van a resolver un caso, fíjense qué elementos tiene el caso que se les plantea, ¿sí? Es decir, supongamos, el sujeto A, ¿sí? Le dice al sujeto B que tiene unas fotos privadas de él, ¿sí? O que tiene un video, que tiene, digamos, cualquier elemento que pueda dañar su imagen, y le dice que si para el lunes de la semana que viene no le deposita una cantidad X de dinero, ¿sí? Él va a hacer pública esas fotos. Ese es el supuesto que yo les planteo. Primero, ¿se ve la intimidación? Sí, yo tengo la intimidación. Segundo, mediante esa conducta lo que estoy haciendo a otro, ¿qué es? Estoy obligando a otro. ¿A qué obligo al sujeto B? A que me deposite una suma de dinero. ¿Sí? Tengo la intimidación, tengo el verbo típico que es obligar, y además tengo uno de los elementos sobre los que recae la figura. ¿Sí? Si a ustedes les preguntan sobre qué elemento recae la figura, es cosas, dinero, documentos. ¿Sí? Entonces, en la conducta esta que yo les marqué de ejemplo, tengo la intimidación, obligo a otro a que me entregue dinero, ¿sí? La amenaza que estoy llevando adelante es seria, es futura, es grave, es injusta, ¿sí? Y además no se discute que tengo voluntad de ejecutar el hecho. Entonces, claramente, esa conducta mía encuadra en la previsión del 168. Ahora bien, ¿está consumada la conducta? Hoy es viernes, ¿sí? Yo le digo al sujeto que me deposite el dinero el lunes. ¿Estaría consumada o no? ¿Qué opinan? Si no se animan a responder me pueden mandar por mensaje. Para mí sí. ¿Para quién? El que dice que sí, diga por qué. Bueno, acá contestan y dicen porque la conducta no es recibir cosas, sino obligar a otro. Ahí no sé si funciona mi micrófono.
Bien. Sí, se escucha. Bien, lo que quería decir es que la conducta que dice el código no es la de recibir algo o el objeto, el dinero, el documento, sino la de obligar a otro a hacerlo. Entonces, para mí ya estaría. Si uno lo obliga, no importa si se la da o no, la acción es esa, ¿verdad? No sé. No, o sea, usás un buen argumento para justificar tu respuesta, pero tenemos que tener en cuenta que la extorsión es un delito de resultado. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, al ser un resultado, lo que se va a necesitar para que la conducta se encuentre consumada, ¿qué es? Que el sujeto pasivo se haya desprendido, ¿sí? Se haya desprendido ¿de qué? Del dinero, ¿sí? Que pertenece a su patrimonio. Entonces, si hoy es viernes, ¿sí? Y yo le digo al sujeto A que debe entregarme el dinero el lunes, estaríamos frente a una extorsión en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque todavía no ha existido el perjuicio patrimonial. Ojo, chicos, en realidad, yo digo perjuicio patrimonial, pero los autores no lo meten como un requisito, ¿sí? Yo no lo estoy diciendo en el sentido de que sea un requisito el perjuicio patrimonial, sino que lo digo más que nada como para visualizar que el sujeto extorsionado se ha desprendido de su patrimonio. ¿Por qué marco esto? Porque si le pido, qué sé yo, $1.000 a una pesquera, quizás esos $1.000 para esa pesquera, que es una empresa multinacional, no representan o no llegan a perjudicar ese patrimonio. ¿Sí? Alguno podría plantear eso. Yo simplemente vuelvo a decirlo, marco como para dar una pauta de que el sujeto pasivo se ha desprendido de su patrimonio. ¿Sí? Que eso es muy distinto a entender que el sujeto activo, que es la persona que extorsiona, tiene que hacerse de ese patrimonio. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Alcanza para la consumación con que el sujeto pasivo, ¿sí?, se haya desprendido de lo que le pidieron o lo que le exigió la persona que lo extorsionaba. No es necesario que ese dinero ingrese a mi patrimonio en el ejemplo dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también estaríamos imponiendo o exigiendo una conducta que no se encuentra prevista en el tipo penal. ¿Sí? Muy bien. Después, en referencia a los sujetos activos y sujetos pasivos, recuerden que no hay ningún tipo de exigencia, que son lo que se denomina delita comune. Es decir, que son figuras penales que pueden ser cometidas por cualquiera. ¿Sí? Muy bien. Profe, Sí. le hago otra pregunta con lo que decía recién. Por ejemplo, si yo le digo a esta persona que tengo sus imágenes, ¿no? Y que si quiere que yo no las publique, el lunes a las 3 de la tarde tiene que dejar el dinero en tal lugar, ¿no? Sí. Lo extorsiona de esa forma. Este Sí. sujeto deja el dinero, pero antes de que yo lo tome, la policía me agarra. ¿Ahí ya estaría consumido igual? No. Muy atinado tu comentario porque ya me estaba olvidando de eso. ¿Quiénes recuerdan el concepto de delito experimental de Penal 1? ¿Se acuerdan lo que era un delito experimental en Penal 1 que les enseñaban? ¿No? Bueno, hay una serie de delitos que en realidad lo que sucede es que determinados agentes los provocan. ¿Sí? Generalmente se suele utilizar el ejemplo de la extorsión. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Que en realidad esto pasaba mucho en provincia. A veces una persona perdía un documento, lo encontraba otra, llamaba al dueño y le decía, mirá, si no te devuelvo, si no me das, supongamos, 5.000 pesos, no te devuelvo el documento. Entonces la víctima accedía a esa devolución, pero estaba todo pactado con la policía de por medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedía o lo que se entendía? Es que ese delito, ¿sí?, estaba haciendo o tenía cierta proyección por la intervención de los funcionarios públicos que iba a impedir ¿qué cosa?
que se diera la consumación. ¿Por qué? Porque existían agentes externos que siempre iban a impedir, agentes externos ajenos a la voluntad del sujeto activo, que es el extorsionador, que siempre iban a pedir ¿qué cosa? Que la figura o el delito en este caso se consumara. Entonces, en esos supuestos, lo que se entendía es que la conducta iba a quedar en grado de tentativa. No podía llegar a consumarse. ¿Por qué? Porque el sujeto activo, el sujeto pasivo, nunca se iba a desprender su patrimonio. Si estaba controlado, estaba monitoreado. ¿Sí? También los delitos experimentales se puede llegar a ver o se puede dar cuando tenemos agentes encubiertos que trabajan en causas que tienen que ver con estupefacientes. ¿Sí? Qué sé yo, que un agente encubierto junto a agentes de la prevención pactan una entrega de estupefacientes en un determinado lugar, ¿sí? Y esa entrega es monitoreada por ellos. ¿Sí? Por ejemplo, un sujeto A le dice a un sujeto B, si vas a la estación de servicio en una ruta X, a las 2 de la tarde te voy a entregar 1 kilo de cocaína. ¿Sí? El sujeto A pacta con el sujeto B, pero es algo que está monitoreado, ¿sí? Por la policía. Entonces, determinados supuestos así es que algunos hablan de que puede ser un delito experimental y demás. Pero sepan que se suele dar mucho en el tema de la extorsión y más que nada se observa para el tema de la consumación. ¿Sí? Bien. Después, lo importante con el segundo párrafo es que se siguen manteniendo los medios comisivos del primero, pero se agrega el término violencia. ¿Sí? Se agrega el término violencia, y la conducta que se exige, ¿qué es? O sea, yo obligo a una persona a que suscriba o destruya un documento. ¿Sí? En el segundo párrafo estoy obligando a un sujeto a que suscriba o destruya un documento. Tengan en cuenta, chicos, en estas dos conductas que se le exige al sujeto pasivo, ¿sí? O que se obliga al sujeto pasivo a que realice, que los momentos consumativos van a ser distintos. ¿Sí? Es decir, si yo estoy obligando a alguien a que destruya un documento, se va a consumar cuando el documento está destruido. ¿Sí? Si yo estoy obligando a alguien a que suscriba un documento, se va a consumar cuando se suscribe el documento, pero también cuando sale de la esfera, ¿sí? Cuando sale de la esfera de custodia de aquella persona que lo firma. ¿Sí? Fíjense que esto lo marca muy bien Taza en su libro. Que suena, es lógico. Si yo firmo un pagaré, ¿sí? Supongamos, Josecito me dice, mirá, si no me firmás tal pagaré, ¿sí? Voy a publicar algo que va a dañar tu imagen y que te va a repercutir en un montón de cosas, ¿sí? Ya sea en tu trabajo o lo que fuere. Si no me suscribís te pagaré, ¿sí? Yo hago pública esas imágenes. Si yo suscribo ese pagaré y lo tengo bajo mi custodia, ¿me genera un perjuicio económico? No, porque no sale de mi esfera de custodia y yo lo puedo destruir en cualquier momento. Ahora, si yo le firmo el pagaré y se lo entrego, ahí sí está el perjuicio. ¿Por qué? Porque en cualquier momento alguien puede venir y ejecutar ese pagaré, ya sea un pagaré o un cheque. ¿Sí? Esto en cuanto a los medios comisivos, en cuanto a las conductas que se exigen, ¿sí? Y en cuanto a la consumación del segundo párrafo. Muy bien. ¿Alguna duda sobre extorsión, chicos? ¿Ninguna? No. Bien. El 169 es un delito simple, así que ese lo van a ver por su cuenta, ¿sí? El 169 es el chantaje.
Ahora nosotros nos vamos a detener en el 170. ¿Sí? El 170 es el delito de secuestro extorsivo. Yo quiero que presten atención a lo que les voy a leer ahora. 170 dice, se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. La norma que les estoy leyendo es el 170. ¿Sí? La norma que les voy a leer ahora es el 142 bis. Fíjense, se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona, hasta ahí viene igual, ¿sí? Con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograra el propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. La última norma que les acabo de agregar es el 142 bis. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener el 170, que resulta en su redacción casi idéntica a la figura del 142 bis. ¿Cuál es la diferencia entre una norma y la otra? Es que en el 170 es el secuestro extorsivo, lo que el sujeto activo lo que está exigiendo es el rescate. ¿Sí? El rescate no solamente es dinero, puede ser cualquier cosa de valor, chicos. Ese sería el concepto técnico de rescate, ¿sí? Cualquier cosa de valor. En el 142 bis se exigen otras cosas. Hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Ojo, ustedes me podrían llegar a decir que en el hacer, en el del 142 bis, lo que yo estoy exigiendo es que una persona que me entregue una suma de dinero, o no. ¿Sí? Sepan eso, que en realidad es, digamos que algunos autores dicen que es una mala técnica legislativa. ¿Sí? Es una mala técnica legislativa porque habría alcanzado con que que se sancione una de las dos figuras. ¿Sí? Tranquilamente el 170 podría haber quedado encuadrado en el 142 bis. Pero este detalle no, más allá de la mala técnica legislativa, no es un detalle menor. ¿Por qué? Por una cuestión de competencia. ¿Sí? Todo lo que es secuestro extorsivo va a estar trabajado o va a ser investigado por la órbita federal. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un 142 bis, eso va a ir a la órbita provincial. Yo me acuerdo que hace un par de años se discutía en un caso muy famoso que salía en la televisión, ¿sí? Lo que argumentaba la defensa de la víctima, ¿sí? Porque había aparecido una nena muerta, era que siempre se había exigido el rescate. ¿Por qué se argumentaba eso? Porque el tema del rescate lo iba a situar en el 170, ¿sí? Y la causa iba a terminar en la órbita federal. Lo iba a sacar del 142 bis e iba a terminar en la órbita federal. Y la defensa lo planteaba en ese sentido, sobre todo porque entendían que había estado involucrada la policía de la provincia. ¿Sí? Pero bueno, van a ver que siempre se plantea, por ejemplo, como casos de laboratorio, como cuestiones a resolver desde la dogmática penal, es qué sucede en determinados casos. ¿Sí? Esos casos que se suelen plantear son, por ejemplo, el secuestro al voleo, como se le llama. ¿Sí? Si una persona va caminando por la calle y es abordada por dos sujetos que la suben a un auto y la llevan por distintos cajeros para que traiga dinero, ¿sí? Lo que se planteaba, lo que se discutía es si esa conducta es un secuestro extorsivo o si es un 142 bis. ¿Sí? Para mí no existen dudas de que es un 142 bis. No, más allá de que se obligue a alguien a que saque o extraiga dinero de su cajero, ¿sí?
no se está pidiendo un rescate en el sentido técnico que exige la norma, sino que lo que se está haciendo es obligar al sujeto pasivo a que haga una determinada conducta, que es la extracción de dinero. Por eso, para mí, esa conducta quedaría encuadrada en el 142 bis. ¿Sí? No sé si se los dije, pero se lo marco. El 142 bis está dentro del capítulo de aquellos delitos que protegen a la libertad. ¿Sí? La libertad ambulatoria. Otro caso de laboratorio que se presentaba es que yo creo que más de uno debe haber recibido. De hecho, yo he recibido llamados de ese tipo. ¿Qué pasaba cuando llaman de un número que aparece como desconocido, ¿sí? Y es una persona comunicándose desde un penal? ¿Qué dice? Si vos no me das los números de unas tarjetas telefónicas o si no dejás el dinero en determinado lugar, ¿sí? Le va a pasar algo a un familiar tuyo que nosotros tenemos secuestrado. Generalmente era una maniobra que era más que nada engañosa. O sea, lo que hacen en ese tipo de maniobras es, te empiezan a hablar o te van tirando datos como para que uno piense o caiga, ¿sí? En el engaño. Es decir, que uno llegue a pensar que tiene un familiar secuestrado o un ser querido. Entonces lo que uno generalmente atinaba a hacer si lo agarraban medio distraído es a dejar dinero en un determinado lugar o sobre todo entregar números de tarjetas telefónicas. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Eso es un secuestro extorsivo? ¿Es un 142 bis o puede ser otra cosa? ¿Alguno se anima a contestar eso, chicos? Recuerden esa vieja diferencia que les hice la semana pasada. Yo digo vieja porque para mí, como lo dije la semana pasada, me parece que ya pasó hace 1000 años. La diferencia esencial entre delitos de apoderamiento, ¿sí? Delitos de extorsión y delitos de engaño. Esta última conducta que yo les acabo de mencionar, ¿a qué se parece más? 142. Es un engaño, ¿sí? La discusión, ¿sí? Ya estoy viendo que algunos responden, es entre si es una intimidación o si es un engaño. Sepan que la mayoría de los autores entienden que es una especie de defraudación. ¿Por qué? Porque hay una maniobra engañosa. Más allá de que esa maniobra engañosa influya cierto temor que podría llegar a pensar que hay un delito de extorsión. Pero la mayoría entiende que es un tipo de defraudación porque se despliega una maniobra, un ardid engañoso y demás. ¿Sí? Muy bien. Acá veo que me preguntan por qué se hace esa distinción de competencia. Porque en su momento, el tema de la distinción de competencia entre el 170 y el 142 bis tiene que ver con una cuestión netamente procesal, ¿sí? Hace algunos años hubo una determinada cantidad de secuestros extorsivos en la Argentina que llevó a que se adoptara una norma y que directamente se delegara la competencia federal sobre los secuestros extorsivos, ¿sí? Después, con posterioridad, ¿sí? Muchos años después, la Corte sacó un fallo que decía que en realidad los únicos secuestros extorsivos que debían ser de la órbita federal, ¿sí? Son aquellos que tenían que ver con determinadas organizaciones que habían actuado durante la dictadura militar, ¿sí? Y que tenían determinada entidad, determinada entidad de estructura, ¿sí? Que debían mantenerse en el tiempo y que tenían por decirlo así, una organización de relevancia. Entonces, para ese fallo, no cualquier secuestro podía ser considerado extorsivo, ¿sí? Igual sepan que en general el secuestro extorsivo termina en la órbita federal. Muy bien. Bien. Entonces, la conducta del 170 dice, al que sustrajere, vieron que me estoy salteando la parte de la pena, chicos. ¿Por qué? Porque al momento de evaluar lo que interesa es la conducta.
¿sí? No va a interesar tanto si es de 5 a 15 años, si tiene un mínimo de 3 o lo que fuera. No, solamente nos interesa la conducta. Salvo en algunos supuestos especiales se les puede llegar a pedir el tema de la pena, pero eso se va a ir marcando, ¿sí? El 170 nuevamente les digo, dice, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. La conducta típica sería sustraer, retener u ocultar para sacar rescate. ¿Sí? Esto es lo que son sustraer, retener u ocultar, no van a tener mayores complicaciones en los libros porque está explicado más que bien, ¿sí? Yo lo que quiero que tengan presente es lo que viene a continuación, que es, si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. Eso es la primera figura consumada, ¿sí? Si a ustedes les preguntan, ¿cuál es el primer supuesto agravado de la conducta? ¿Sí? Es si el sujeto activo consiguió el rescate. ¿Sí? El primer supuesto agravado de la conducta es si el sujeto activo consiguió el rescate. Otra cosa, la norma tampoco habla de sujetos especiales. ¿Sí? No habla de sujetos especiales ni para el sujeto activo ni para el sujeto pasivo. Es decir, que como dije con el 168, estos son delitos comunes. Por lo tanto, puede ser cometido por cualquiera. ¿Sí? En cuanto al bien jurídico tutelado, ¿cuántos bienes jurídicos tutelados puede haber acá? ¿Uno solo o varios? ¿Qué opinan? Es complicada la pregunta, ¿no? Miren, chicos, si se quedan sin palabras en el campo virtual o cuando se les pregunta sobre el bien jurídico tutelado, ustedes siempre recuerden el título. Siempre, el título de los delitos siempre le va a la pista. Si es delito contra la propiedad, bueno, ya tengo uno ahí y esta persona está privada de su libertad, entonces ya tenemos otro bien jurídico tutelado que va a ser ¿qué? La libertad. ¿Sí? Entonces, esta es una figura penal pluriofensiva. Cuando hablamos de pluriofensiva, quiere decir que afecta a varios jurídicos tutelados. Vieron que esta norma tiene yo creo que tiene cierta relevancia y cierta repercusión, ¿sí? Sobre todo por lo que implica. O sea, acá lo que tenemos es una persona que se encuentra privada de su libertad, ¿sí? Y que más de una vez los secuestros extorsivos han terminado mal. Esto último se lo marco ¿por qué? Porque cuando nosotros analicemos los agravantes, ¿sí? Que vamos a tener del inciso 1 adelante, vamos a tener siempre en cuenta la posición de la víctima, ¿sí? En qué condiciones se encontraba la víctima, si estaba en una posición de vulnerabilidad o no, los resultados que se pueden llegar a cometer o que se pueden llegar a producir, ¿sí? La duración que puede tener un secuestro extorsivo, ¿sí? Y esto de la duración, yo creo que tanto lo que es la duración y lo que es la posición de la víctima en cuanto a la edad, ¿sí? Yo creo que son definiciones que son un tanto arbitrarias. ¿Por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, veamos, dice, si la víctima fuese, el inciso 1 menciona como una agravante, si la víctima fuese una mujer embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. ¿Sí? Acá claramente la norma toma la posición de la víctima ¿para qué? Para agravar la conducta. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Una mujer embarazada está en una posición vulnerable. ¿Sí? Un mayor de 70 años está en una posición vulnerable.
un menor de 18 años está en una posición vulnerable. Siempre hablando para el legislador. ¿Sí? Ahora, vieron que yo les dije que entiendo que es una definición que no deja de ser arbitraria. ¿Sí? Esto lo menciono más que nada en referencia al menor de 18 años y al mayor de 70. ¿Sí? Dejemos a la mujer embarazada de lado en esta crítica. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. ¿Qué diferencia habría entre un hombre de 69 años y uno de 70? Muy poca. Físicamente, ¿hay alguna diferencia? No, No. Y un menor de 18 años y un chico que cumplió 18 años y tiene 18 años y un día. tampoco. Entonces yo lo que quiero que vean es que estas definiciones, ¿sí? O estos conceptos que fueron acuñados por el legislador tienen cierto grado de arbitrariedad. ¿Sí? En cuanto a la mujer embarazada, claramente se tiene que visualizar, ¿sí? El estado de embarazo. ¿Por qué? Porque el sujeto activo tiene que conocer todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos que hacen a la situación y tiene que llevar la conducta adelante. Es decir, si tenemos una mujer que está embarazada, que tiene un mes de embarazo, en el que no se le nota la panza, no podemos aplicarle la figura grabada al autor del secuestro. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? Porque no conoce, ¿sí? Porque no conoce ese estado de embarazo. Y si no lo conoce, falta uno de los elementos, ¿sí? Del aspecto subjetivo. Creo que estamos en horario, Alan, ¿no? Le queda un minuto. No sé si te falta terminar. ¿Mucho? Lo podemos continuar más adelante. Como Yo quieras. igual creo que voy a subir un apunte sobre el tema del campus. Así